con el sonido del tren allá en el fondo. Les saludo en esta mañana, les bendigo. Hoy es 18 de septiembre del 2020, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Y en esta fresca mañana estamos listos para compartirte una palabra que esperamos pueda bendecirte, pueda edificarte. Tomando este rico cafecito, a la sombra de este árbol. Ya los rayos del sol salieron desde hace rato, pero aquí estamos listos para saludarles, bendecirles, compartirles, platicar con ustedes un tema de la palabra, compartir con ustedes un tema de la palabra del Señor. Todo esto tiene el propósito de edificar, de orientar. Dice la Escritura, Pablo le dijo a Timoteo que toda Escritura para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de preparar a todo hombre de Dios, a fin de perfeccionarnos, a fin de ayudarnos. La palabra viene siendo, como dice la Escritura, el hierro se afila con hierro. De igual forma el rostro del hombre se afila con el rostro de su compañero. La palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. A veces nos conforta, pero a veces nos confronta. De diversas maneras, la Escritura habla a nuestra vida, habla a nuestros corazones. Y el objetivo es, en esta mañana, poder compartir principios de la palabra del Señor. Hemos estado viendo la vida de Moisés. Este hombre de Dios, creo que ha escrito mucho acerca de Moisés, así como he estado compartiendo también de la vida de Moisés. Como ya lo mencioné, fue un de gran estatura espiritual, un hombre con una revelación tremenda, con un llamado poderosísimo que tuvo, pero en su contexto tenía dificultades para responder al llamado. Veíamos que la falta de identidad, ¿quién soy yo? Los temores, cuando la vara se convirtió en serpiente, huía de ella, huía del llamado. Veíamos también la lepra del corazón. Y hoy estaremos viendo lo que dice Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 10, donde ahora Moisés le está diciendo al Señor. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora Moisés estaba presentando una excusa que tenía que ver con su forma de hablar, una excusa que tenía que ver con que era tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Bien, pues en esta plática entre Moisés y el Señor, le está diciendo: Señor, pues no he sido fácil de hablar, me estás llamando a que dé este mensaje, a que el pueblo me escuche, a presentarme delante de Faraón, pero yo soy torpe de lengua y tardo para hablar. Esto no es para mí, yo no soy elocuente, yo no tengo una forma de hablar correcta, estoy limitado. Y entonces ahí el Señor lo confronta y le dice: no hice yo al mudo, no hice yo al ciego. O sea, yo sé que tú tienes
dificultades para hablar y también sé que tu hermano habla mejor que tú. También sé que tu hermano tiene mejor retórica que tú, tiene mejor forma de hablar. Es más elocuente para hablar, pero yo te estoy llamando a ti. Aquí es donde vemos que el llamamiento no tiene nada que ver con nuestras capacidades humanas. El llamamiento no tiene nada que ver con nuestra forma de hablar, sino que el llamamiento es un asunto divino. El llamamiento es algo que a Dios le place hacer a quien Él quiere. A quien Él quiere. Este es un llamamiento celestial para la tarea que Moisés estaba recibiendo. Pero aquí estamos viendo algo muy importante, y es que a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor nos llama. A pesar de nuestras imperfecciones en este asunto para hablar, ¿no? Me viene a la mente Jeremías cuando el Señor lo estaba llamando y él le dijo, Señor, es que yo soy un niño. Yo soy un niño, no sé hablar. Me estás llamando a que sea profeta, pero yo no sé hablar, yo soy un niño. Y el Señor le dijo, no digas soy un niño, porque a donde quiera que te envíe, tú irás. Y te he puesto para plantar, para destruir, para derribar, para construir. Y una serie de cosas que el Señor le dijo que haría en su nombre. Pero ahí estaba el argumento de Jeremías. Señor, yo soy un niño. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Yo no sé hablar, yo soy un niño. Soy inmaduro. Pero aquí podemos ver que Dios no llama a gente perfecta. Dios no llama a gente perfecta, sino que aún con nuestras imperfecciones Él nos llama. No estamos hablando, por supuesto, asuntos de pecado. No estamos hablando, por supuesto, asuntos que tengan que ver con perversidad, ¿no? Ay, pues es que ando de más, pero Dios me está llamando. No es un asunto así. Sino que aún con nuestros temores, con nuestras dificultades para hacer las cosas, el Señor nos llama. El Señor nos llama. De hecho, el apóstol Pablo dice que aún de lo vil y menospreciado el Señor eligió para avergonzar a lo que es. Son las cosas, las formas extrañas en que Dios actúa. Pudo haber llamado a Aarón, que era un hombre más elocuente para hablar, un hombre más carismático, un hombre con una retórica más clara. Sin embargo, a Dios le plació llamar a Moisés. Dios eligió a Moisés desde antes de que naciera. Dios eligió a Moisés desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. Y era algo que él tenía que entender. El llamamiento es una asignación del cielo. Es algo que se determinó desde antes de nuestra existencia. Por eso el Señor está diciéndole, tú ve, yo sé que tienes un hermano, es más, Él hará equipo contigo. Hará equipo contigo. Entonces, aquí vemos que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos llama. Dios nos llama. Me ha tocado ver a lo largo del ministerio personas que no querían abrir grupos de vida, y el argumento era que pues o había temor o no había facilidad de palabra. Me ha tocado escuchar testimonios de algunos que decían que antes no hablaban en público y ahora no hay quien los calle. Ahora no hay quien los calle. Y bueno, eso es parte del desarrollo del creyente, ¿no? Y aún así, cuando sirviendo, participando, sigue habiendo alguna carencia o dificultad, pero recordemos que somos vasos de barro, y lo importante no somos nosotros, sino que lo importante es lo que portamos dentro de nosotros, que es ese tesoro espiritual, que es esa presencia que ha sido impartida a nuestra vida. Es lo verdaderamente importante. Entonces no importa si somos buenos para hablar o no somos muy buenos para hablar. Qué padre sería que tuviéramos una facilidad de palabra, pero creemos en el Señor y respondemos al llamado. Él se glorificará. Si usó una burra para hablarle a Balaam, que no pueda usar a una persona que no tiene facilidad de palabra. Yo recuerdo el día que le llamé a mi papá para decirle que Florecita y yo habíamos decidido e iniciar un ministerio. Recuerdo esa llamada, la hice, estábamos en la Avenida Ejército Mexicano y le dije a Flor, ¿sabes qué? Ahí está un teléfono, le voy a hablar a mi papá para decirle
para comunicarle la decisión que hemos tomado de responder al llamado. Eso fue allá por 1999, aproximadamente, 1999. Y yo le hablé para decirle que estábamos respondiendo al llamado y mi papá, bueno, me escuchó y oró por mí, me bendijo y comenzamos el ministerio. Comenzamos el llamado, el ministerio, el pastorado. Y claramente me acuerdo que no me había preparado para el ministerio, no había ido al instituto bíblico y solamente 2 veces compartido ahí en la congregación a donde asistía. La primera vez leí un bosquejo que me dio la Semana Santa y solamente me dieron el esqueleto y no supe qué decir. No me preparé y dije, no, ahí parándome al frente voy a hablar, voy a desarrollar el bosquejo. No, estando al frente, la mente se me puso en blanco y ya no supe ni qué decir. Literalmente nada más leí los puntos del bosquejo, 5, 6 puntos, 4, no recuerdo ni cuántos eran, pero nada más los leí y fue todo. No brotó nada, no surgió nada, no llegó ninguna idea. El cielo se me nubló, la mente se me bloqueó, la garganta se me secó y no tardé más de 5 minutos en compartir ese tema. Me acuerdo y me da risa, ¿no? Y ya, esa fue una de las participaciones que tuve. Otra participación la tuve y sí me preparé un poco más. Me acuerdo que hablé acerca de David y hablé acerca de las armas que Saúl le quería poner a David. Eran armas que no estaban en uso, eran armas humanas y David se las quitó y empleó el arma a la que estaba de la fe, además de la honda y de la piedra, realmente y de la piedra estaba la fe. Pero esos fueron los 2 mensajes que compartí antes del llamamiento. Y entonces comenzamos con un par de familias y yo no sabía preparar un tema, a la fecha no sé, no sabía preparar un tema, me acuerdo que escribía 100 pedazos de periódico, lo que se me ocurría y lo escribía, ya llegaba y no lograba hilvanar los mensajes. Recuerdo las expresiones de algunos, las expresiones de algunos de que, ay, ¿a qué horas termina este martirio, no? Viendo la hora, o haciendo gestos, o haciendo caras, pero buenos, porque no había respondido al llamado, no había creído, no me había preparado. Y entonces, así incursionamos, nos aventamos de la barca sin haber estado preparados. Y fue un batallar, ¿no? Fue un batallar al inicio, fue un batallar tremendo, buscar a Dios, que nos diera dirección, que nos diera la facultad de poder compartir correctamente. Fue un tiempo de aprendizaje, al mismo tiempo fue un tiempo de aprendizaje, de formación, pero ya al frente, ¿no? Ya compartiendo, ya como pastores. Pero yo recuerdo, retomando ese tema que le hablé a mi papá, tiempo después mi papá se vino acá a Tampico a vivir con nosotros y estando acá en Tampico, una ocasión lo invitaron a la radio, y fue a la radio y ahí lo entrevistaron y empezó a hablar y a compartir y él comentó ese momento en que yo le hablé por teléfono para comunicarle que el Señor que estábamos respondiendo al llamado, ¿no? Y él hablaba de sus hijos, siempre hablaba bien. Mi padre siempre fue un hombre que habló bien de sus hijos, siempre nos levantó con sus palabras y habló de cada uno de sus hijos, y entonces le tocó hablar de mí y el tema por ahí giró en torno a mí porque estábamos desarrollando el ministerio y él relató la experiencia esa de cuando yo le hablé, cuando yo le comuniqué, papá, fíjate que Florecita y yo le estamos diciendo sí al Señor y vamos a empezar el ministerio, vamos a ponerle pan de vida, y él relató ese momento, pero él dijo que cuando yo le comuniqué que estábamos respondiendo al llamado, él pensó dentro de sí,
¿Y cómo le va a hacer mi hijo? ¿Cómo le va a hacer mi hijo si él casi no habla? Si él casi no habla, Señor, ayúdale, porque él casi no habla, él es muy callado. Y en realidad, así era. Yo era una persona de pocas palabras, era una persona que no muy dado a hablar, no podía desarrollar una conversación profunda. Y él me encomendó al Señor y dijo, Señor, él no habla, ¿cómo le va a hacer? Y oró por mí, ¿no? Oró por mí. Entonces, ¿a qué viene a colación este tema? Es que aún y con esa dificultad para hablar, o esa dificultad para poder comunicar las cosas, el Señor nos llamó, porque no nos llama por nuestras capacidades, no nos llama por nuestras experiencias, porque muchas veces nuestra capacidad o experiencia puede estorbarle a Él. Nuestra capacidad o experiencia puede, no estoy diciendo que no debemos crecer en capacidad, tampoco estoy diciendo que la experiencia sea mala, pero cuando nosotros nos apoyamos solamente en nuestras habilidades humanas o en nuestras habilidades naturales, entonces estorbamos lo que Él quiere hacer. Estorbamos porque estamos mostrando al hombre, estamos apoyándonos en la capacidad humana, cuando en realidad ese es el poder de Dios, o es la gracia de Dios, o es el Espíritu Santo el que debe usar nuestra vida para bendecir a los demás. Ese es el punto. Conozco a mucha gente que no tiene mucha capacidad ni mucha experiencia, pero que sirve de todo corazón al Señor, y que están ganando almas, y que están formando discípulos, y que están invirtiéndose en el reino, aún con sus imperfecciones, aún con sus, en algunos casos sin experiencia, pero con todo su corazón lo están haciendo. Y puedo también conocer a personas que saben mucho de Biblia, saben mucho de doctrina, de teología, que son excelentes para hablar, pero no son ganadores de almas. Y no están en el movimiento del Espíritu, haciendo la obra del Padre, haciendo la obra del Señor en este tiempo. Entonces no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es lo que dice la palabra, no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Moisés estaba argumentando su condición personal, su torpeza para hablar. Él estaba expresándole al Señor, Señor, es que tú sabes que Aarón habla mejor que yo, manda a otro. Pero el Señor le está diciendo, no, es que yo no traje a existencia a Aarón para esta tarea, yo te traje a ti. A ti te traje a existencia para un tiempo como este. Sé que hay personas que hablan mejor que tú, sé que hay personas que son más elocuentes que tú, pero el llamamiento lo tienes tú. En pocas palabras era lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés. Y en ese sentido debes comprender que hay una tarea que Dios tiene para tu vida. Hay una asignación para ti en este tiempo, en esta tierra. Por eso naciste en este tiempo. Por eso has vivido lo que has vivido, por eso aún te mantienes con vida, por eso hoy estás escuchando el mensaje, porque tienes la esperanza de que por medio de la palabra del Señor, el Señor hable a tu corazón, fortalezca tu fe, porque sabes que de parte de Dios hay algo para ti. Y eso no depende de tus capacidades o de tu experiencia. Gracias a Dios por el conocimiento que podemos adquirir, por la experiencia que tenemos, por las capacidades que podemos llegar a lograr. Sin embargo, debemos comprender que es una asignación del cielo, que lo que el Señor te ha llamado a hacer, Él te va a respaldar para que lo hagas, Él te va a respaldar para que lo lleves a cabo, para que lo lleves adelante, aunque aunque tú veas tus limitaciones naturales, aunque veas tus limitaciones personales, atrévete a creerle al Señor, atrévete a aventarte de la barca, atrévete a creerle a Dios. Y vas a ver cómo el poder de Dios te perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que Pablo recibió como respuesta de parte del Señor. Pablo hablaba del aguijón de la carne. El aguijón de la carne dice, para que las revelaciones que recibía no me exaltasen sobremanera. O sea, en otras palabras, para que no me creyera mucho, para que no me envaneciera. A causa de tanta revelación, a causa de tanta unción, para que no me envaneciera, el Señor permitió un aguijón en mi carne. Y le he pedido al Señor que me lo quite 3 veces, le he pedido al Señor que me lo quite. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así le dijo el Señor, bástate mi gracia.
que mi gracia sea suficiente, apóyate en mi gracia. Algunos señalan que el problema que Pablo tenía pudo estar relacionado con la vista, que no podía ver bien. Algunos lo señalan porque en Gálatas él dice, Pablo escribe que los Gálatas lo amaban tanto que eran capaces de quitarse sus ojos para dárselos, donde algunos interpretan que Pablo pudo haber tenido un problema en la vista. Y entonces imagínate a Pablo siendo usado en milagros, siendo usado en señales, en sanidades, en prodigios, en lengua, interpretación de lenguas, en profecía, en todos los dones, con una revelación tremenda, haber ido hasta el tercer cielo en el Espíritu y haber visto cosas que no pudo ni siquiera compartir ni expresar. Sin embargo, todavía tenía un problema en los ojos. Y él le decía al Señor, Señor, quítame este problema en los ojos. Quítame esta dificultad que tengo para ver. Quítamela, Señor. Y el Señor le decía, el pastel. Y el Señor le decía, no, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aún con tu debilidad vas a ver cómo mi poder se perfecciona. Aún con el problema que tienes para ver, vas a ver cómo mi poder se perfecciona. Aún con mi poder que tienes, aún con tu dificultad, que tienes para hablar, tu dificultad que tienes para retener los mensajes al momento de compartir mi palabra, mi poder se perfeccionará en tu vida. ¿Alguien dice amén? En ocasiones escucho a algunos decir, es que se me olvidan las cosas al momento de querer hablar, se me olvidan, no soy de una persona que pueda retener los versículos. ¿Cómo voy a servir en un grupo de vida? ¿Cómo voy a compartir si no retengo los versículos? Es ahí donde nosotros debemos comprender que la importancia de vencer el temor, la importancia de tener identidad como hijos del Señor, y si nuestra memoria no nos da para más, lo podemos escribir, y si no lo queremos escribir, bueno, debemos estar seguros que en el momento que estemos hablando, el Señor pondrá palabra en nuestra boca, el Señor nos dará el mensaje que debemos dar. Obviamente hay que leer, obviamente hay que prepararnos, hay que buscar el rostro de Dios, pero Él pondrá palabras en nuestra boca que sean de edificación para los que nos escuchan. ¿Alguien dice amén? Ahora, pero la otra cosa que podemos ver aquí, en esta enseñanza, o el otro principio, es que el Señor le pondría una pareja ministerial. El Señor le pondría un compañero, para que no estuviera solo. Un compañero llamado Aarón. Imagínate, este tremendo hombre de Dios llamado Moisés, subiendo a la montaña, con tal revelación, con tal autoridad espiritual, pero teniendo que apoyarse en alguien. Era Aarón el que daba la cara al pueblo y daba el mensaje. Era Aarón el que se presentaba delante de las personas y daba el mensaje de parte de Dios. Acá Moisés recibía la instrucción de parte de Dios y se la daba a Aarón, y Aarón salía y daba el mensaje. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo para ambos. En primer lugar, el asunto de Moisés. Él no iba, en cierta forma, no iba a estar parándose frente al pueblo para hablar de manera elocuente, para levantar los ánimos, para que todos dijeran, amén, amén. Nada. Él iba a estar tras bambalinas. Él iba a estar fuera de foco. Él no iba a estar frente a las cámaras. Y él debería tener un corazón tan sencillo, tan humilde como para aceptar que que Aarón, diera el mensaje al pueblo, se parara frente al pueblo, se subiera a la plataforma. Moisés debería tener un corazón sano para no dar lugar al celo, para no dar lugar a esos pensamientos que a veces se levantan en nuestra mente, que nos hacen sentir o pensar mal, pensar equivocadamente. Aarón se pondría frente a la plataforma, hermanos, queridos hermanos, el Señor nos está visitando, amén, el Señor está con nosotros, aleluya. Y el pueblo respondiendo con alegría, con aleluyas, con amén, con gloria a Dios. Moisés en cierta forma no estaría dando la cara frente al pueblo. Quien sería la cara del ministerio sería
Aarón y no Moisés. Y Moisés debería tener un corazón sano para eso. Aarón, por su parte, también debería tener un corazón sano y trabajar en equipo, porque Aarón sería el hombre que se pararía frente a las personas. No faltaría más de alguno que vendría con él a adularlo y decirle, wow, qué palabra, qué tremendo, oh, qué poderosa revelación tienes. Y Aarón debería tener la humildad suficiente como para decir, este mensaje se lo dio Dios a Moisés. Este mensaje, Moisés es el siervo de Dios. Yo solamente soy un instrumento para pararme a hablar frente a ustedes. Pero el que recibe la palabra, el que recibe la revelación es Moisés. Ambas personas tendrían que caminar en equilibrio. Tanto Moisés para no incomodarse cuando Aarón, te lo repito, cuando Aarón se parara frente al pueblo y el pueblo dijera amén y se pusiera de pie, Moisés debería estar tranquilo, sin celo, sin sentirse menos, sin sentirse desplazado, sin sentirse que lo estaban quitando, sin sentirse que le estaban usurpando el lugar, sin pararse ahí y decir, Aarón está predicando, pero yo soy el siervo de Dios, Aarón está predicando, pero yo soy el hombre de Dios, a mí Dios me muestra todo. Sin esas cosas que operan en el alma, que provocan dificultades cuando hay una pareja ministerial o cuando hay un equipo trabajando en el reino, no necesariamente una pareja ministerial. Pueden ser los 12 discípulos, pueden ser 10 discípulos, puede ser un grupo de alabanza, puede ser en un grupo de alabanza que alguien es el líder, pero otro es el que canta, porque el que canta tiene una mejor voz, porque el que canta es más carismático para hablar, más elocuente para dirigirse al público, aunque el dueño del grupo o el que dirige al grupo sea otra persona. Entonces, sin tener celos, sin sentirse menos, debe dar oportunidad de que cante el que tiene la mejor voz. Y por otra parte, Aarón, como ya lo mencionamos, tendría que cuidar su corazón de que no se le subiera. No es que la gente me busca a mí, es que la gente se pone de pie cuando yo les comparto, cuando yo les hablo el mensaje. ¡Wow! La gente se estremece, la gente dice que sí, la gente está jalando. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por eso es importante la identidad. Lo primero que Dios hizo con Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué dones me ha dado el Señor a mí? Y con esos camino. Mi esposa tiene otros dones y con esos camina. Y ella yo no debo tener celo de ella, ni ella debe tener celo de mí. Por ejemplo, yo veo en mi esposa una gracia de Dios para aconsejar, una sabiduría que el Señor le ha dado para el consejo, para ser objetiva en el consejo. Yo soy de los que saca el machete y resolvemos las cosas rápido, ¿no? Pero mi esposa es más sabia. Yo soy más atrabancado y mi esposa es más sabia y mi esposa da consejo y esta es la gracia que Dios le ha dado a ella. Y eso aporta a nuestro ministerio, eso aporta a lo que estamos haciendo. Si yo tuviera problemas en mi corazón y decir, ay, pero ¿por qué va a hablar ella? ¿Por qué el consejo ella? Y empezar a celarla, pues entonces estamos caminando sobre terreno fangoso y dificultoso para avanzar. Ella es un complemento. O sea, vaya, nos complementamos. Yo soy un complemento para ella y ella es un complemento para mí. Para que podamos caminar no solamente en el matrimonio, sino en el ministerio. Muchas de las cosas que el Señor nos ha permitido hacer no las hubiera logrado si no hubiera un acuerdo, si no hubiera una buena comunicación entre ella y yo. Eso lo reconozco. Ella me ha ayudado, Dios me ha ayudado por medio de ella en muchas cosas, que sin ella yo no pudiera haber respondido al llamado, ni hubiera podido ver lo que Dios nos ha permitido ver. Sin ella, el ministerio, de manera personal lo digo, no caminaría igual. No caminaría igual. Y en ocasiones hemos estado dando consejos y me ha tocado que estoy a punto de abrir mi boquita. Y justo cuando voy a abrir mi boquita, mi esposa da el consejo, mi esposa por ahí da lo que ella considera que puede ser, y la escucho y digo, wow, qué bueno que no hablé, qué bueno que no abrí mi boquita, porque la iba a regar, ¿no? Porque ella vio las cosas de una forma que yo no las había visto. Entonces, somos un equipo.
Si yo tengo problemas de identidad, entonces voy a estar celando. ¿Por qué nada más habla ella? Voy a hablar yo también y estar de imprudente diciendo cosas que no tendría que decir cuando ya el consejo llegó por medio de ella. Lo importante es que la gente sea bendecida, lo importante es que la persona que nos está buscando para un consejo encuentre dirección, y no se trata de competir quién es el ungido o quién es el que tiene la razón. Por eso es importante, como ya vimos, que el Señor le diera identidad a Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Entonces, cuando nosotros comprendemos quién somos y nos aceptamos y caminamos en esa dirección, no tendremos problema en aceptar los dones o la gracia dada por Dios a nuestro cónyuge o a las personas con las que hacemos equipo. Eso es muy importante comprender. Si estamos haciendo equipo, lo importante es que la gente sea bendecida. Lo importante es cumplir nuestra asignación. Aarón y Moisés caminarían en equipo, sin celarse el uno al otro, sin manifestar complejos el uno al otro. En algún momento fue envuelta por María, que le empezó allí a endulzar el oído a Aarón, pero vino Dios y lo encauzó. Pero era un equipo, era un Batman y Robin. Era un equipo que tendría que entender: yo tengo unas cosas que hacer y tú harás otras cosas, pero nadie cela al otro. Si la gente venía con Aarón para preguntarle algo, Moisés no tendría por qué sentirse mal. Moisés no tendría por qué ponerse ahí dramático, porque realmente estaban para servir al Señor. Si la gente venía con Moisés a preguntarle cosas y Aarón no le preguntaba nada, y de pronto Aarón dijera: pues si yo soy el que predico, yo soy el que le digo al pueblo el mensaje, ¿por qué no vienen conmigo? ¿Por qué van solamente con Moisés? Como vemos en Éxodo 18, que la gente venía con Moisés y hacía largas filas todo el día para pedir consejo, para consultarle acerca de situaciones, y ellos no tenían que dar lugar a ese tipo de situaciones. Por eso te repito, que Dios nos dé identidad es importantísimo, porque esa falta de identidad luego provoca celos en el trabajo. ¿Por qué lo buscan a él? Él los está buscando, cuando en realidad pues es un asunto en donde la gente está necesitando, y si buscan a mi pareja ministerial o buscan a otra persona dentro del equipo, pues lo importante es que encuentre un consejo. Lo importante es que el Señor le hable, lo importante es que el Señor opere en ella, en esa persona, para bendición, para salir adelante. Gracias a Dios somos un equipo. Esto nos muestra que la obra de Dios no depende de una sola persona. No depende de una sola persona. Si creemos que la obra de Dios depende de una sola persona, entonces estamos equivocados. Estamos sumamente equivocados. Debemos comprender que en el cuerpo de Cristo el Señor puede usar a uno u otra para manifestar su poder y su gloria. Entonces, cuando recibimos esa identidad y sabemos lo que tenemos, caminamos con eso y no tenemos envidia ni celo de lo que Dios haga por medio de otra persona. Tal vez a ti Dios te usa en consejo, pero a otro lo usa en liberación. Aunque la liberación es una autoridad dada al creyente, todos los que creemos en Cristo debemos ejercitar esa autoridad para echar fuera demonios. Hay a quienes se les da más, hay a quienes les gusta, hay a quienes profundizan en eso, ¿y qué le vamos a hacer? Hay otros que se meten más en la palabra y en el consejo, porque es algo que el Señor reparte como Él quiere. Entonces, uno no debe tener problemas en este tipo de situaciones, sino que uno debe romper todo lo que pueda estar estorbando. Hay un ejemplo, el ejemplo de Jonatán y David. Jonatán era el hijo de Saúl, era por ley el heredero al trono. Jonatán. Él por ley era el heredero al trono porque era el hijo de Saúl. Y era el que estaba peleando las batallas. Y era el hombre que iba a ser sucesor en el trono, en el ámbito natural. Pero en el ámbito espiritual ya Dios había determinado otra cosa. En el ámbito espiritual ya Dios había dicho que habría una transición y que ya no estaría Saúl ni su descendencia, sino que se levantaría David. Y Jonatán lo entendió bien, Jonatán lo pudo discernir, Jonatán lo pudo aceptar, comprender.
Y dice la escritura que se quitó su manto, sus vestidos, le dio el talabarte y le dio la espada y su arco a David. E hizo pacto con él y le dijo, yo sé que tú reinarás. Yo sé que Dios te va a levantar como rey. Aunque en el ámbito natural yo soy el heredero al trono, yo estoy viendo que Dios está haciendo algo contigo. Yo sé que Dios te ha llamado para esto y yo quiero hacer equipo contigo. En vez de ponerse celoso, en vez de ponerse del lado de su padre Saúl, en vez de actuar carnalmente, este hombre tenía una identidad clara. No tenía problemas en el corazón, no tenía problemas de identidad. Él no tenía identidad con el reino carnal, sino que tenía identidad con el reino espiritual. Y él entendió, en el reino de Dios ya se decretó que David va a ser el rey. Esa identidad con el reino de Dios le permitió comprender, aceptar y aún entregarle esas prendas a David. Esa es la identidad que debemos tener. Cuando tenemos identidad con el reino de Dios, cuando entendemos que como hijos de Dios participamos en el reino y en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, hay diversidad de personas en movimiento, algunos actúan de una manera, algunos de otra forma, algunos son brazos, algunos son piernas, algunos son boca, algunos son ojos, pero somos un cuerpo en Cristo. La Escritura nos enseña, por ejemplo, en uno de los libros de Crónicas, que cuando David llegó al reinado, vinieron de todas las tribus a ponerlo, a reconocerlo como rey, y vinieron de todas las tribus a unirse a su ejército. Y vinieron algunos que eran diestros para la honda, y dice que tiraban piedras con la mano derecha y con la mano izquierda. Tenían esa destreza. Eran unas ametralladoras humanas. Pero dice que vinieron otros que eran buenos para el arco. Y otros que eran buenos para la lanza. Y otros como los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Así dice. O sea, diversas tribus, diversas formas de pelear, diversas formas de operar, pero o con un solo objetivo, establecer el reino de Dios. Entre esas tribus vinieron los de Benjamín, y se pusieron a la orden de David. Y los de Benjamín eran los que podrían haber estado peleando el trono. Oigan, Saúl era de Benjamín, ¿eh? El trono le pertenece a la tribu de Benjamín. Vamos a pelear, vamos a rebelarnos para que el trono permanezca. No, no había ese problema porque había un entendimiento del reino de Dios. No se trataba de posiciones, no se trataba de liderazgo humano, se trataba del reino de Dios. Se trataba de caminar en equipo para establecer el reino de Dios. Entonces los de Benjamín, en lugar de oponerse, en lugar de ponerse contrarios, en lugar de decir yo tengo más tiempo, yo merezco más, a mí me tienen que hacer caso, nosotros éramos los herederos naturales del trono, no, hicieron a un lado todo ese tipo de pensamientos, porque no se trata de quién llegó primero, quién nació primero, no se trata de quién llegó primero a la iglesia, porque debemos comprender que lo que estamos haciendo no se determinó con nuestra llegada a la iglesia. Tal vez llegaste el año pasado, y tal vez alguien que tiene 10 años en la iglesia, ahora tú eres líder de ese que tiene 10 años, porque no se determina por el día en que llegaste a la iglesia, sino que eso se determinó en la eternidad. Desde antes de que naciéramos, eso se determinó ahí arriba. Desde antes de que naciéramos del vientre de nuestra madre, saliéramos del vientre de nuestra madre, ya venía una asignación del cielo. Entonces no se trata del tiempo que tenemos en la iglesia, no se trataba de que los de Benjamín habían sido los primeros y por naturaleza deberían ser los herederos del trono, sino que era un asunto de entender la dinámica del reino. Ahora la unción está sobre David, vamos a hacer equipo en torno a David y vamos adelante. Aún David necesitó un equipo, un general llamado Joab, que comandaba los ejércitos, un Abisaí que era el guardia o el capitán de su guardia personal. Dice la escritura que también tenía un secretario, un historiador del reino, los secretarios y los sacerdotes. Había un equipo que estaba participando en el reino de Dios. Pero en ese equipo, si andaban con falta de identidad, con complejos, con celos, con envidias, pues entonces no llegarían a ningún lado. Por eso es importante que Dios nos dé identidad. Sé lo que tengo, sé lo que Dios me ha dado, sé lo que estoy haciendo y en ese rumbo camino. Mi esposa tiene los dones que le ha dado el Señor, tiene la gracia que ha recibido de parte del Señor y hacemos equipo. En nuestro equipo hay hombres y mujeres que tienen diversos dones.
Algunos son buenos para evangelizar, ganadores de almas. Son unos leones ganando almas. Otros son buenos para aportar en la economía y siembran y apoyan y compran y pagan. Otros son buenos para el consejo. Otros son buenos para, se meten en la liberación. Se pueden pasar horas ministrando liberación. Otros son buenos para la intercesión. Otros son buenos para enseñar, elocuentes para enseñar. Somos un equipo. Cuando alguien no tiene identidad de hijo, empieza a sentir celo del otro. Y empieza a sentirse menos. Y empieza a competir. Y empieza, ya compartió él, ahora después de que termine de compartir él, entro yo y empiezo a compartir. Como pasaba en algunos casos, ¿no? Que después de que alguien ya daba su tema, media hora de tema, entraba otro a seguir predicando, a seguir compartiendo, abundando en el tema. Esas situaciones que a veces uno se pregunta qué está pasando, ¿no? Entonces es necesario comprender este punto para que el Señor nos dé esa clara identidad. Nos dé esa clara identidad. Como hijos, alguno puede tener un talento, otro puede tener 2 talentos, otro puede tener 5 talentos. ¿Quién determina eso? El cielo. El cielo. Alguien puede moverse en diversas áreas, ser carismático, ser elocuente, moverse en milagros, en sanidades, en consejería. Y a lo mejor otro nada más es buen consejero. ¿Y qué vamos a hacer? El Señor le dijo a Moisés, yo hice al mudo, yo hice al sordo, yo hice al ciego. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así los hice. Yo hice al elocuente, puede decir el Señor, yo le di los dones de sanidades al que los tiene, el don de profecía al que profetiza. Yo le di la capacidad de que la gente lo busque, le di gracia a uno para que los busquen. Eso proviene del cielo. ¿Qué le vamos a hacer? Necesitamos identificar lo que el Señor nos ha dado y caminar en esa dirección. Sé lo que tengo y no voy a celar lo que tiene mi compañero. No voy a ponerme mal porque ovejas mías buscan a mi compañero. No voy a ponerme difícil si ovejas mías buscan a mi compañero. Y si me buscan a mí, daré el consejo, daré el fruto, pero encauzaré a su grupo, encauzaré a su red, encauzaré a su mentor, a la persona. Tanto Aarón y Moisés entendían su papel, de igual forma nosotros debemos entender nuestro papel. Si me buscan de otros grupos, si eres sembrador de grupos de vida y te buscan de otros grupos por consejo, dales el consejo, pero encáuzalos a su grupo, que no dependan de ti, que dependan de Dios, que aprendan, que comprendan que al estar en un grupo, ahí están pasando un proceso y ahí deben establecerse y deben crecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Si me buscan y es de otro grupo, los escucho y los mando para allá. Si buscan a otro, en otro grupo, pues bueno, debo orar y debo permitir que alguien más, seguramente lo están buscando porque ven en esa persona que les puede dar un consejo, les puede dar alguna dirección, adelante. Y si decide cambiarse de grupo de vida, pues adelante, que yo puedo seguir adelante buscando almas nuevas, buscando personas que puedan ser parte del llamamiento que el Señor me está haciendo. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor nos ayude a tener esa claridad, esa identidad de hijos, que el Señor nos ayude a vencer todos nuestros temores, que el Señor nos ayude a tomar autoridad en el nombre de Jesús, que el Señor quite toda lepra que pueda estar en nuestro corazón y que nos permita trabajar en equipo. La Escritura enseña que en Hechos, si no me equivoco es el capítulo 9, capítulo 13, 11 por ahí, en Hechos, que en Antioquía había profetas y maestros y que ministrando al Señor, estaban una serie de hombres, los apóstoles y otros hermanos, y ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. Ahí se nos muestra que el Espíritu Santo habló y dijo, traed a Bernabé y a Saulo, a Pablo,
y envíenlos para la obra que he destinado para ellos. Dice que estaban en una junta, profetas y maestros, y Dios habló, el Espíritu Santo habló. Y en eso que habló, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Señor habló y trajo y nombró a Pablo y a Bernabé como una pareja ministerial. Los nombró, impusieron las manos y los enviaron. Claramente el Espíritu Santo habló. Y el cuerpo profético, el cuerpo pastoral que estaba ahí lo entendió, impusieron manos y los enviaron. Y fue un viaje misionero de Pablo y Bernabé. Hicieron el primer viaje misionero. Y repito, el Espíritu Santo los unió. El Espíritu Santo los unió. El cuerpo de Cristo lo corroboró, lo confirmó, impusieron manos y los enviaron. Pero más adelante, tiempo después, ellos tuvieron una diferencia. Una diferencia. A causa de Marcos, el que iba con ellos, un jovencito que iba con ellos. Y hubo una diferencia, y esa diferencia provocó que ellos se separaran. Se separaron. Pablo entonces le dijo a Bernabé, ¿sabes qué? Llégale, bye. Yo ya no sigo contigo. Tú quieres con Marcos, échale ganas. Yo a ese vato, yo a ese mono, yo no lo acepto, porque él se rajó la vez pasada. Él venía con nosotros y se regresó, así que yo ya no lo quiero en el equipo. Yo no quiero niños, no quiero gente que esté de infantil aquí. Mándalo a volar. Y hubo una diferencia entre Pablo y Bernabé y se separaron. Lo que el Señor había unido, ellos lo separaron por una diferencia de opinión, por una diferencia entre lo que ellos opinaban. Hubo una diferencia y se separó lo que el Señor unió. Eso le pasó a Pablo, un hombre de gran estatura espiritual, un hombre con la autoridad espiritual que lo caracterizaba como él. Cayó en un punto de separarse de la pareja ministerial que el Señor le había puesto. Si eso le pasó a Pablo, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero no debemos usar este ejemplo como algo, no, pues si le pasó a Pablo, yo también lo puedo hacer. No se trata de eso, sino que debemos comprender que es un asunto que nos puede estorbar a todos. Un asunto que nos puede estorbar a todos. Yo recuerdo que había una iglesia aquí en Ciudad Victoria, Palabra de Vida, donde había un pastor, el pastor Bobby Crow y el pastor Gerardo García, y Bobby Crow era el pastor, el apóstol principal, pero el que casi siempre compartía y ministraba era el pastor Gerardo. Y caminaban perfectamente, caminaban tremendamente. El hombre de la palabra elocuente, de las sanidades, de las manifestaciones del Espíritu era Gerardo García, pero el pastor principal era el pastor Bobby Crow, el apóstol Bobby Crow. Y había tal entendimiento y caminaban sin ningún problema. Y una vez escuché al pastor Gerardo García compartir que en un congreso algunos le dijeron, llegaron con él al congreso y le comentaban a él y le decían, wow, pastor, qué grandes cosas ha hecho, wow, qué tremendo, mire todo lo que han realizado, como el auditorio, todo lo que están haciendo. Y ahí él, con los pies en la tierra, le dijo, aquí el hombre de Dios es Bobby Crow, aquí el hombre de las revelaciones es Bobby Crow, aquí el pastor, el hombre de Dios es él. O sea, ubicando bien su llamado, ubicando bien su asignación, entendiendo la identidad que tenía, la posición en la que estaba, aunque el otro pastor casi no predicaba, era el hombre de autoridad, era el hombre de Dios, era el del llamado. El pastor Gerardo era el que los milagros, las sanidades, cada uno en su asignación recibida, caminaban de manera perfecta. Caminaban sin ningún problema, sin celos, sin envidia, sin contienda, sin decir por qué tú y por qué yo. Era una iglesia que avanzó e hizo muchísimas cosas. Yo asistí a muchos congresos de avivamiento allí ahí recibí las primeras imparticiones, recibí mucha palabra de bendición en ese lugar. Pero ese es un claro ejemplo actual de cómo sí se puede caminar en equipo, cómo sí se puede caminar haciendo sinergia con otros. Se puede cuando hay identidad, cuando hay una correcta identidad, cuando hay un corazón sano, cuando uno ha vencido todos los temores, cuando uno entiende el llamado. Cuando hay esos problemas,
entonces los conflictos se estarán al día. Los conflictos estarán, es que él, es que el otro, es que aquel, es que no apoya, es que sí apoya, es que esto, es que el otro. Y surgen esos conflictos que provocan que después se separen lo que Dios une. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacer equipo, nos ayudes a hacer sinergia con nuestros equipos. Estamos en una iglesia, formamos parte de una congregación en donde unos a otros nos apoyamos, donde caminamos unos con otros de la mano. Ayúdanos, Señor, a hacer sinergia con los demás, a no competir, a tener una clara identidad para no celar, una clara identidad para no tener envidias, para no dar lugar a la envidia, una clara identidad para entender que somos un equipo, un equipo. Así como la mano no puede celar al antebrazo, así como las orejas, los oídos no pueden celar a los ojos porque son parte de un equipo y cada miembro entiende su función. De igual forma, ayúdanos, Señor, a comprender que en la iglesia cada uno tiene el don que ha recibido, cada uno tiene una gracia recibida de parte del Señor y tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que hacer sinergia, no se trata de nuestra gloria, no se trata de nuestro reino, se trata de tu gloria, se trata de tu reino, Señor. Ayúdanos a entender esta parte, ayúdanos a vencer estas situaciones del alma que nos pueden estar estorbando. Ayúdanos a cerrar procesos, a cerrar ciclos, a cumplir, Señor, esas etapas y ser sanos completamente para poder caminar en perfecta unidad. Señor, que la oración de Juan capítulo 17... que Jesucristo hizo por sus discípulos y por todos los que creemos en Él, esta oración que dice que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Jesús y el Padre eran uno, y nadie celaba a nadie, porque son uno solo. Jesús dijo que mis discípulos sean uno, que caminen en unidad, que caminen en el poder del uno, en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad. Que en el nombre de Jesús podamos superar todo pensamiento que nos estorba, todo complejo que se establece en el alma, que estorba, que podamos, Señor, superar todo sentimiento todo sentimiento que nos hace creer que somos los únicos, que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie más. Ayúdanos a vencer todo lo que hace dificultoso el que podamos trabajar en equipo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Ayúdanos, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque tu bendición es derramada también en la unidad, que seamos uno. Tu palabra en Juan capítulo 17 dice que de esta forma el mundo creerá. Cuando somos uno, el mundo creerá. Nuestra comunidad será transformada creyendo en el poder de Jesucristo a causa de una iglesia que camina en unidad. A causa de una iglesia que camina, Señor, en unidad entre ellos y en unidad contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a identificar esas situaciones del alma que pueden aflorar, a trabajar en ellas, a superarlas, sacar toda lepra que pudiera estar en el corazón y poder cumplir con nuestra asignación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Amados, buen día. Que tengan excelente fin de semana. Por cierto, les comento rápidamente que los primeros 14 días de septiembre en el diario oficial de la Federación salió que las iglesias podían reunirse los lunes, los miércoles y los domingos. Pero acaba de salir una nueva resolución en el diario oficial de la Federación, donde ahora las reuniones de iglesias son miércoles, sábados y domingos. Miércoles, sábados y domingos. Así que si eres de Pan de Vida, debes estar al pendiente porque la próxima semana habrá unos cambios del día de asistencia para que identifiques el día que le toca a tu red asistir y puedas asistir el día que te corresponde. Estaremos dando este anuncio a más tardar el domingo para no causar confusión en esta semana, pero el domingo debes estar al pendiente del día que te toca asistir a la reunión presencial para que puedas estar presente y juntos invocar el nombre del Señor. Que tengan excelente fin de semana. Congrégate virtualmente o presencialmente en la iglesia que te corresponde, en la iglesia a la que perteneces. Asiste fielmente, recibe palabra de parte del Señor, sirve con alegría
y vamos a esperar tiempos mejores en el nombre de Jesús. Excelente fin de semana, que el Señor les bendiga.